Entonces, en nuestros apuntes habíamos quedado en que finalmente el objetivo de un intervalo de confianza era encontrar estos límites, ¿no? Un límite L, un límite U del parámetro de la población de interés, de tal manera que este nos garantice un cierto nivel de confiabilidad. Si nosotros tomamos en particular a la media como un estimador de interés, ¿no? Que es bastante usual pensando que es un estimador bastante eh, común, ¿no? Útil, y utilizábamos el concepto del teorema del límite central, ¿no? Básicamente asumiendo que esta media se distribuye como una normal bajo ciertas condiciones, tenía esta forma. Nosotros podíamos, nosotros podíamos estandarizar esta media de tal manera que trabajemos con una normal estándar y ya con la normal estándar planteábamos la misma idea, ¿no? Quiero encontrar límites, en este caso para esta variable z, de tal manera que estos límites me garanticen un cierto nivel de confiabilidad, ¿no? Aquí en el ejemplo teníamos el 95%. Y esto era un poco ya más sencillo, dado que ¿no? Habíamos visto acá en nuestros dibujos tres cosas, ¿no? Eh, Mi objetivo finalmente es encontrar estos límites, pero yo voy a utilizar a la media como un intermediario, ¿no? A la normal, en realidad como un intermediario para encontrar estos límites. Dado que la normal estándar en particular tiene ciertas características interesantes, ¿no? Primero está centrada en cero, después la mayor parte de su probabilidad se concentra entre -3 y 3, y si yo quiero encontrar un límite que me garantice un 95% de probabilidad, en la normal estándar sería justamente estos valores de acá, ¿no? Estos valores de acá, que corresponden a valores, por ejemplo este de acá valía -1,96 que correspondía al valor que deja hacia atrás, ¿no? El 0.025 de probabilidad, ¿no? Y por un tema de simetría, como un espejo, el valor se refleja hacia la derecha, ¿no? El 1.96. Entonces con eso sabía que de alguna manera se puede hacer esto más fácil a partir de la normal estándar. Y en la siguiente laminita lo que habíamos encontrado es ya la forma del intervalo de confianza como tal, ¿no? Yo podía reemplazar z en base a mi transformación previa, hacer un despeje de este x barra, ¿no? A los distintos lados, y yo ya tenía mi estimador con mi límite inferior, mi límite superior y la forma del intervalo de confianza, ¿no? La forma del intervalo de confianza. Para que este intervalo de confianza se pueda hacer efectivo para todo con información de la muestra, este sigma de acá, que es de los datos originales, los tengo que estimar con la varianza muestral, ¿no? Con el S. Con mi dato muestral. Y acá ya tenía justamente un intervalo de confianza a un nivel de 1 menos alfa de confiabilidad para mis datos muestrales. Eh, yo, con la información que obtenga de la muestra, voy a poder construir el X barra, porque va a ser simplemente un promedio. Voy a poder construir el S, que es una varianza de los datos muestrales. Y el N la voy a tener porque voy a saber cuánta información tengo para analizar la muestra. Lo único pendiente sería la forma de este Z de alfa medios, que depende del nivel de confiabilidad que nosotros le vayamos a asignar a nuestro problema, ¿no? Y ahí teníamos así como una tabla de resumen finalmente de esto, donde teníamos un límite inferior, un límite superior, teníamos nuestra formulita, ¿no? Que sería básicamente el intervalo de confianza de la media poblacional, es básicamente la media muestral como centro, y de ahí nos alejamos, más o menos, no nos alejamos, un nivel de confiabilidad multiplicada por lo que normalmente se conoce como el error estándar, ¿no? Que es la variabilidad de la media muestral, ¿no? Esto se llama normalmente el error estándar. Y esta es la forma convencional de un intervalo de confianza, ¿no? Esta es la forma convencional de un intervalo de confianza. Los valores más usuales del z de alfa medios, ¿no? Los valores más usuales del z de alfa medios, cuando nosotros consideramos un nivel de confiabilidad del 90, el z de alfa medios 1,64. Con 95% de confiabilidad, el z de alfa medios 1,96 y con 99% 2,58. Estos son los tres valores más convencionales para un valor de z de alfa medios, ¿no? Son los más convencionales.
Entonces ya tenemos acá una formulita para nuestro intervalo de confianza. Voy a llevarlo a los apuntes, ¿no? Para tenerlo. Usando, bueno, en general, ¿no? De esta forma, el intervalo de confianza de la media, de la media, de la media es, lo podemos poner así, ¿no? El intervalo de confianza eh, de la media poblacional, ¿no? El intervalo de confianza de la media poblacional a un nivel de uno menos alfa, ¿no? A un nivel de uno menos alfa, a un nivel de uno menos alfa, queda dado de la siguiente manera, ¿no? Es a la media muestral, ¿no? A la media muestral, nosotros le sumamos y restamos, ¿no? Le sumamos y restamos un momentito. A la media muestral nosotros, aquí está, bueno, sí. Le sumamos, restamos, ¿no? Más menos el valor de tabla, que sería este z de, este z, dejar ahí, este z de alfa medios, este z de alfa medios, y esto nosotros le multiplicamos por el cociente entre la varianza muestral, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza muestral, que es esta s, dividido entre la raíz cuadrada de la muestra, ¿no? Este sería nuestro intervalo de confianza. A un nivel de confiabilidad de uno menos alfa, ¿no? Sería esta sería la forma de nuestro intervalo de confianza. Y bueno, básicamente solo necesitamos esto, ¿no? Solo necesitamos esto para nuestro ejercicio. Una, ahora, ¿eh? esta, esta fórmula, ¿no? De acá, como una nota, ¿no? Esta fórmula se aplica usando, ¿no? Esta fórmula se aplica usando la información de la muestra, ¿no? La información de la muestra, ¿no? Esta fórmula se aplica usando la información de la muestra, ¿no? En algunos casos, ¿no? En algunos casos es posible contar con la varianza original de los datos, ¿no? Con la varianza original de los datos, es decir, este valor, este sigma, ¿no? Hay ocasiones, ¿no? Hay ocasiones donde este sigma puede ser, lo podemos tener previamente, ¿no? De algún estudio pasado, ¿no? Como un valor referencial, ¿no? En algunos casos es posible contar con la varianza original, este sigma cuadrado. Eh, es posible contar con la varianza original de los datos, este sigma cuadrado. Si esto sucede, ¿no? La fórmula, la fórmula, la fórmula es, ¿no? Si por alguna razón tuviéramos acceso al sigma, ¿no? Si por alguna razón tuviéramos acceso al sigma, la única variación de la fórmula es que en vez de utilizar la varianza de la muestra, que es esa S, nosotros utilizaríamos en su lugar el sigma, ¿no? Nosotros utilizaríamos en su lugar el sigma. Esa es la única
variación, digamos, en este punto, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ustedes. Ejercicio. Bueno, en realidad vamos a tratar de utilizar un ejercicio del libro. Vamos a utilizar el capítulo 6, el ejercicio eh, 6, ¿no? El capítulo 6, ejercicio 6. Ya. A ver, lo voy a escribir. El tiempo de incubación. El tiempo de incubación. El tiempo de incubación. Tito. El tiempo de incubación. Perdón, incubación. El tiempo de incubación de los. Ahora sí. Tiempo de incubación. Tiempo de incubación de huevos de lagarto. Fue medido en meses, ¿no? El tiempo de incubación de huevos de lagarto fue medido, no más que en meses, fue medido para ahora sí. Fue medido para 24 lagartos, ¿no? El tiempo de incubación de huevos de lagarto fue medido para 24 lagartos. El tiempo de incubación para 24 lagartos. Ya, está bien. En este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, estos 24 lagartos, ¿no? Estos 24 lagartos provienen de una población, ¿no? Provienen de una población que tiene, ¿no? Que tiene un... Interesante de este ejercicio es que ya nos dan el valor del sigma cuadrado, ¿no? Que tienen una varianza en realidad de 89.06 eh, 89.06 días, ¿no? Días al cuadrado, ¿no? Esta es la forma de la varianza, ¿no? La varianza siempre está elevada al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, la unidad de medida también está elevada al cuadrado, ¿no? Días al cuadrado. 89.06 días al cuadrado. Bueno, y la media de la muestra, ¿no? Y la media de la muestra es decir, el X barra, ¿no? El X barra para este ejercicio lo marcan en 61.4 días. 61.4 días, ¿no? 61.4 días. El ejercicio pide tres cosas. Calcular el intervalo de confianza, ¿no? Calcular el intervalo de confianza y al 99%. Calcular el intervalo de confianza al 99% para la media, ¿no? Para la media de incubación. Para la media de incubación, calcular el intervalo al 95 y al 90%. Al 95 y al 90%.
Ya, a ver, voy a ponerles ahí la fórmula y el ejercicio. El tiempo de incubación de huevos de lagarto fue medido para 24 lagartos. Estos 24 lagartos provienen de una población que tiene, esto lo voy a poner sí, en fórmula también para que se vea mejor. Ya, creo que ahí se ve algo. Ya, ahí se ve, creo que todo. Ya, entonces, como ven acá tienen la fórmula del intervalo de confianza y el ejercicio, ¿no? Dice que estos, se tiene el tiempo de incubación de huevos en días de 24 lagartos. Además se sabe que la varianza de incubación de la población, ¿no? De la población general de lagartos es de 89.06 días. La media muestral de la recolección de estos 24 lagartos han sido que el tiempo de incubación es de 61.4 días. Esto tiene sentido, ¿no? Es lo que nos dice es que la incubación, el tiempo de incubación de los lagartos es una variable aleatoria, no, no todos los huevos tienen el mismo tiempo de incubación, entonces se ha estudiado a 24 lagartos y se ha encontrado que su promedio había sido de 61.4 días, ¿no? El objetivo es armar intervalos de confianza para la media de incubación al 99, 95 y 90% de confiabilidad. Ya. Entonces, a ver, creo que tienen todos los insumos para resolver este ejercicio. Les voy a dar unos, son las 8:38, unos 10 minutitos para que resuelvan. Si lo tienen antes, lo ponen en el chat y después lo resolvemos conmigo, ¿no? Ya en este punto es casi todo reemplazar, ¿no? Pero quisiera ver cómo han ido entendiendo lo de los intervalos de confianza. Ya unos 10 minutos, si lo tenemos antes, ¿no? Si alguien lo pone antes, igual lo resolvemos, ¿no? 8:78 hasta las 8:48, ¿no? Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Quién tiene, quién tiene alguno de los intervalos de confianza? ¿Alguno de los tres? Ya. Entonces, a ver, lo resolveremos conmigo, si no, en lo que tal vez siguen calculando. Aquí algo que nos faltaba tal vez traer de los apuntes que hemos hecho en el otro lado, en la pizarra, los valores más comunes, ¿no? Los valores más comunes para, el- para, el- para la confiabilidad, ¿no? Para la confiabilidad son, y ahí teníamos tres casos, ¿no? Para el 99% de confiabilidad, 99% de confiabilidad, esta z de alfa medios, esta z de alfa medios, y ahí está, ¿no? Este z de alfa medios valía en realidad 2.58.
¿no? El Z de alfa medios a un 99% de confiabilidad vale 2.58. Y después al 95 y al 90, al 95% de confiabilidad, este Z de alfa medios vale 1.96. Vale 1.96. Y al 90% de confiabilidad, este Z de alfa medios vale 1.64. 1.96, 1.64 y 2.58, ¿no? Ya. Entonces, con esto en mente, lo único que tenemos que hacer es utilizar nuestra fórmula. Voy a copiarme este de acá y reemplazar, ¿no? Tenemos ya casi toda la información. Solución. Ya. Entonces, para la solución, lo que tenemos que hacer es básicamente ir reemplazando en nuestra fórmula. Sabemos que la media es de 61.4. Es decir, que el intervalo de confianza, la media, ¿no?, del tiempo de incubación de los huevos de lagarto es de 61.4, ¿no? 61.4. Voy a excluir por un momento la unidad de medida para que se pueda calcular sin ningún problema. Y después deberíamos poner el valor de z de alfa medios, ¿no?, que es el valor de la confiabilidad. Nos pide los tres intervalos de confianza, al 99, al 95 y al 90%. En este caso, al 99%, este era 2.58, al 99% de confiabilidad. Aquí voy a aclarar que este va a ser para al 99%. ¿Qué otra información me dan? Me dan el valor de sigma. Bueno, parcialmente, ¿no? Me dicen que sigma cuadrado es 89.06, ¿no? Sigma cuadrado es 89.06. Yo le puedo sacar la raíz cuadrada al 89.06, ¿no? Le puedo sacar la raíz cuadrada al 89.06, o si no, para que esto sea un poco más sencillo, esto lo puedo poner así, ¿no? Este al cuadrado y esta raíz lo saco afuera. Ahí tendría algo así, ¿no? Es lo mismo. La raíz se parte, ¿no?, en el numerador y denominador por las propiedades de las raíces. Puedo hacer como este proceso inverso. Y acá ya tengo igual la información, ¿no? Para no calcular la raíz todavía. Esto sería 89.06 sobre los 24 lagartos observados, ¿no? Los 24 huevos de lagarto observados. Y ya está, ya tengo la primera parte de mi intervalo de confianza, ¿no? Esto lo puedo seguir desarrollando. El 61.4 no va a cambiar demasiado, ¿no? Es más o menos. Puedo operar esta parte, ¿no? 258 multiplicado la raíz cuadrada de 89.06 dividido entre 24. Entonces eso es 2.58 multiplicado por la raíz cuadrada de 89.06 dividido entre 24. Eh, es una fórmula bastante... Es una operación bastante sencilla, ¿no? 258 por la raíz cuadrada de 89.06 dividido entre 24. Y el resultado de eso es este, ¿no? Ahí está, 4.97, ¿no? Si trabajamos con dos decimales. 4.97, ¿no? 4.97. Entonces, ya tenemos básicamente el promedio y esta distancia que va a ser como que el ancho del intervalo de confianza. Y lo último que nos quedaría es finalmente escribir el intervalo de confianza.
Nuestro intervalo de confianza entonces sería 61.4. Podemos utilizar ya los dos signos. 61.4 menos, primero utilizamos el negativo para el límite inferior, menos 4.97. 56.43. Ese es el límite inferior. 56.43. Y el límite superior sería exactamente el mismo, solo que en vez de restar, ahora sumamos, ¿no? 61.4 más 4.97. Más 4.97. Y el resultado 66.37. 66.37. Y ese es nuestro intervalo de confianza, ¿no? 56.43, 66.37. ¿Cuál es la idea de este intervalo? ¿No? Bueno, de este ejercicio es que se han observado estos 24 huevos, el tiempo de incubación. Se tiene una estimación puntual, ¿no? Es decir, un punto, ¿no? Basada en la muestra, basada en los 24 lagartos, ¿no? Y se ha encontrado que el promedio del tiempo de incubación en días es de 61.4, ¿no? Ese es mi estimador. Ese es un tiempo promedio basado en la información muestral que alcanza el de 61.4 días. Eh, Mi objetivo, ¿cuál es? Es conocer el tiempo de incubación en la población de lagartos en general, ¿no? Yo estoy acá estudiando una muestra de 24. Mi objetivo es el valor general, el valor de la población de lagartos en general, de donde se extrae esta muestra. A ese valor quisiera llegar. Pero yo estoy estimando que ese valor, ¿no? El promedio de incubación, ¿no? En los lagartos en mi población, que no la puedo estudiar en completo, sino que la estudio mediante una muestra, yo asumo que, bueno, yo estimo que ese valor es de 61.4. Este es un estimador puntual. El objetivo de un intervalo de confianza es dar rangos de variación, o sea, dar rangos de valores con cierta confiabilidad o con cierto nivel de credibilidad, si quieren, ¿no? Y lo que acá decimos es, bueno, si bien es cierto la estimación puntual es de 61.4, yo puedo asegurar, ¿no? Yo puedo asegurar al 99% de confiabilidad, aquí lo voy a escribir así, yo puedo asegurar al 99% de confiabilidad que el verdadero valor del promedio, ¿no? Que el verdadero valor del promedio, es decir, que el verdadero tiempo promedio de incubación en días de los huevos de lagarto, en realidad se mueve entre 56.43 y 66.37. ¿No? Entre esos dos valores está el verdadero valor, ¿no? Que nuevamente yo no lo puedo observar porque si no tendría que estudiar a todos los huevos de lagarto, ¿no? Como no puedo hacer eso y lo tengo mediante la muestra, ¿no? Yo puedo asegurar estadísticamente que el verdadero valor es entre 56 y 66, ¿no? A un 99% de confiabilidad. Si el intervalo de confianza es más pequeño, ¿no? Y mantiene el nivel de probabilidad o el nivel de confiabilidad, entonces tengo más certeza, por ejemplo, de entre qué valores se está moviendo el valor original, ¿no? Eh, y esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, para completar esto, nos faltaría ver el caso del 90% de 95 y 90% de confiabilidad, ¿no? Así va a ser bien parecido a esto, ¿no? Al 95% de confiabilidad, por ejemplo, para ver más o menos dónde cambia. Al 95% de confiabilidad, perdón, ya. Es exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Solo que al 95% de confiabilidad, el único valor que cambia es este 258. En vez del 258 al 95% de confiabilidad, ese vale 1.96. 61.4 más menos 1.96 de este producto. Entonces, este límite es el único que se va a ver afectado. A ver, veremos cuánto cambia. Era exactamente esta fórmula.
1.96 multiplicado por la raíz cuadrada de 89.06 dividido entre 24. Ese resultado es de 378, ¿no? 378, redondeando. Entonces este sería 3.78. 3.78. Y nuevamente tengo que calcular el límite inferior, límite superior, pero ahora considerando el 378. Entonces, para el límite inferior, por ejemplo, sería 61.4 menos 3.78. Ahí está el límite inferior. Y para el límite superior sería 61.4 más 3.78. Y ese resultado sería 65.18. Entonces, nuestro intervalo de confianza al 95% de confiabilidad para el promedio es de 57.62 a 65.18. Esos cambios hemos tenido que incluir. Y bueno, finalmente para el 90% de confiabilidad, ¿no? Para el 90% de confiabilidad, el que se cambia es este, el 1.96 ahora es 1.64. Y lo que debería ser es 1.64 por por toda esta raíz. Aquí está. 1.64 por la raíz cuadrada de 89.06 entre 24. Eso había sido 3.15. Mientras la confiabilidad baja, notan que el z está siendo más pequeño. Eso hace que esta distancia, este producto también sea más pequeño, ¿no? Lo que nos va a dar intervalos de confianza más pequeños. Entonces este valor es de 3.16. 3.16. Entonces con este 3.16 lo que tengo que hacer es encontrar, ¿no? 61.4 menos 3.16 para el límite inferior y para el límite superior con el signo positivo, ¿no? Y ahí tengo el intervalo de confianza para el 90%, de 58 a 64. Entonces nuestra formulita sería el intervalo de confianza al 90% para la media es de 58.24 al 64.56. Ya tendría los tres intervalos de confianza construidos, ¿no? Los tres intervalos de confianza construidos. ¿Qué hay que notar acá? Que si uno utiliza una referencia que sería como que el ancho del intervalo de confianza, ¿no? ¿Cuál es más grande? Noten que el intervalo de confianza del 99 se mueve del 56 al 66, ¿no? Hay como 10 unidades, ¿no? Como 10 días de diferencia entre estos dos, ¿no? Hay como unos 10 días, más o menos, ¿no? 10 días. Mientras, si nos movemos al intervalo de confianza del 95, hay casi 8 días, ¿no? Hay 8 días de diferencia, ¿no? Es decir, que es un intervalo más corto. Este se mueve del 56 al 66, casi 10 días. Este se mueve de 57 a 65, casi 8 días. Y el de 90 se mueve de 58 a 64, ¿no? Casi 6 días. Entonces, a medida de que la confiabilidad es más alta, el intervalo de confianza es más amplio. Y a medida de que la confiabilidad es más baja, 90%, el intervalo es más corto. Eso tiene una relación en el sentido de que, bueno, menos seguridad, menos confiabilidad, ¿no? El intervalo puede sonar un poco más preciso, es más pequeño, pero al mismo tiempo tiene más sesor, ¿no? Mientras que el intervalo de confianza con más confiabilidad es más ancho porque nos tiene que dar más seguridad, ¿no? ¿Y la seguridad de qué?
de que el intervalo contiene al valor poblacional, en este caso al promedio de días de incubación. Entonces, me dice, bueno, yo te aseguro a un 99%, es decir, que en 1% puede no estar acá el verdadero valor, ¿no? Bueno, un 99% de seguridad, ¿no? Te puedo decir que entre el 56 y el 66 se encuentra el verdadero valor del promedio de tiempo de incubación, ¿no? De los huevos, ¿no? Es más ancho porque tiene que darnos más seguridad, ¿no? Mientras que este caso es un poquito más bajo, ¿no? Porque no tiene tanta seguridad, ¿no? Es más probable que en 10% de los casos, en 10% de las muestras que podamos obtener, el verdadero valor estará por fuera de este intervalo de confianza, ¿no? Por fuera de los intervalos de confianza. Entonces, eso es algo que sucede con esto, o sea, cuando nosotros vamos variando los intervalos de confianza, o bueno, vamos variando los niveles de confiabilidad, ¿no? Y bueno, este sería básicamente la forma de los intervalos de confianza, ¿no? Para el promedio, ¿no? Para el promedio que es el que nosotros hemos ido estudiando, ¿no? Para el promedio que es el que nosotros hemos ido estudiando. Preguntas, comentarios, ¿todo bien? Ya, voy a asumir que no hay consultas. Ya, a partir de este promedio, ¿no? A partir de este promedio, ¿no? Que lo hemos visto, ¿no? Este de acá, ¿no? Nuestro promedio, utilizando el teorema del límite central y bueno, y todo esto. Em, Noten que la idea del promedio es bastante sencilla, ¿no ve? A ver, aquí voy a utilizar un poco del programita. Es como si nosotros tuviéramos la información de la muestra, ¿no? Si nosotros tuviéramos la información de la muestra, a ver, voy a imaginar que tengo unos cuantos datos. Imaginar que tengo unos 30 datos que podría ser de esto de los huevos de lagarto, digamos. Vamos a imaginarnos que tenemos la información de los tiempos de incubación de estos, digamos, de estos 24 lagartos. Ahí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si nosotros tenemos las 24 medidas del tiempo, ¿no? de incubación de los lagartos? Hay el primer huevo ha incubado en 58 días, el segundo huevo en 70, el otro en 73, 60 y así, ¿no? Tengo los 24 datos, ¿no? De la muestra de los huevos de lagarto. Y el concepto del promedio es bastante sencillo, ¿no? Es para la media muestral que hacemos, le sacamos el promedio a estos 24 datos. Lo que hago es básicamente sacarle la media. La idea de la media que es, sumo todos los datos, ¿no? Sumo todo esto y lo divido entre la cantidad de la información, que en este caso son 24 lagartos, ¿no? Y así yo obtengo mi promedio, ¿no? 60.58 en este caso, ¿no? Si yo sumo todo esto y le divido entre 24, el resultado es de 60.5875, ¿no? Este es el concepto del promedio, ¿no? Este es el concepto del promedio. Eh, con su respectiva medida de error, ¿no? Y todo lo demás. Y normalmente este promedio es muy útil, ¿no? Cuando la información con la que nosotros estamos trabajando
corresponde justamente a una variable cuantitativa, ¿no? Una variable numérica que tiene algún tipo de uso en ese sentido, ¿no? Cuantitativo. En este caso es tiempo de incubación, podría ser peso, talla, largo, ancho, profundidad, ¿no? De alguna medida. Entonces, el promedio es útil cuando trabajamos con ese tipo de medidas. Ahora, hay un caso particular del promedio, ¿no? Hay un caso particular del promedio. Y este caso particular está asociado un poco con la naturaleza de los datos, ¿no? Acá nuevamente son números, ¿no? Son números, en este caso, no sé, eh, son números de días, ¿no? Son medidas que yo puedo operar. Pero ¿qué tal si yo trabajo con otro tipo de datos, ¿no? Y trabajo con datos que normalmente se denominan datos binarios o dicotómicos, ¿no? Son datos binarios o dicotómicos respecto a una población, ¿no? Respecto a una población. Entonces, ¿qué tal si en vez de estudiar el tiempo de incubación de estos 24 lagartos, yo tuviera acceso a más información de estos 24 lagartos, por decir, ¿no? ¿Qué tal si yo tengo una aproximación a... Bueno, yo podría saber, ¿no? De estos 24 lagartos quiénes, no sé, tienen una edad mayor a los 4 años y quiénes no. ¿No? No sé su edad, pero sí sabría, ¿no? Quiénes tienen una edad mayor de 4 años y menor que 2, digamos, ¿no? ¿Qué tal si nosotros podemos distinguir a los lagartos mayores, ¿no? Mayores de 4 años, por decir, ¿no? ¿Qué tal si yo pudiera distinguir a los lagartos mayores de 4 años, ¿no? Eh, si yo pudiera hacer eso, ¿no? Si yo pudiera como que distinguir a esos lagartos, ¿no? Yo podría tener algo así, ¿no? ¿Qué tal si yo me creo una variable, ¿no? Una variable que me distinga justamente quiénes son los lagartos con una edad mayor a 4 años. Yo podría trabajar con una variable de este estilo, ¿no? Esta es una variable de tipo dicotómica, con puros unos y ceros, ¿no? Es una variable de tipo dicotómica o binaria también, ¿no? Que se llama, con unos y ceros. Donde, ¿cuál es el objetivo de este tipo de variables? ¿No? Identificar la característica de interés, ¿no? Identificar la característica de interés. En este caso mi variable es los lagartos con una edad mayor de 4 años, ¿no? Mayores a 4 años. El primer lagarto, ¿no? El que su huevo incubado en 58.3 días, sí es un lagarto mayor de 4 años. El segundo no lo es. El tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo lagarto, todos ellos son mayores de 4 años. Después, ¿no? Los otros no, no, sí, sí, no, después no. Entonces, esta idea del uno y cero es como una medida de éxito, digamos, ¿no? Estamos identificando la unidad de interés, ¿no? Estamos identificando las unidades de interés con los unos y con los ceros los otros casos, ¿no? La idea es éxito y fracaso, ¿no? Ausencia de la característica de interés o presencia, ¿no? Presencia, ausencia, ¿no? Ausencia a los ceros. Presencia, ausencia. Noten que en el fondo igual es una colección de números, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sigue siendo una colección de números. Solamente que la naturaleza se ha cambiado, ¿no? Es una característica de interés, ¿no? Es como si yo trato de armar una base de datos con los estudiantes que están conectados ahora y, digamos, les puedo preguntar la edad, que sería muy parecida a una variable cuantitativa, digamos, de estas características. Y también podría indagar quienes utilizan lentes, por ejemplo, ¿no? A los que utilizan lentes les pongo uno y a los que no utilizan lentes les pongo cero, por decir. O podría tener otra variable que sea, no sé, la persona, eh, la persona tarda, o bueno, vive
más allá de 10 kilómetros del monobloc central de la UMSA, digamos, ¿no? Uno para los que viven más allá de 10 kilómetros y cero para los que no, digamos, los que viven menos de eso. Entonces, yo puedo generar varias variables de esas características, ¿no? Que me identifiquen una característica de interés en mi población, ¿no? El color, no sé, de alguna especie, ¿no? Los rasgos respecto, no sé si tienen un color eh, particular, ¿no? Si tienen alguna característica de interés, uno, y si no, en otro caso, cero. Noten que igual tengo un vector numérico como en este caso. Ahora, ¿qué tal si yo sobre este vector numérico yo le hago o le aplico una operación como la media, por ejemplo? ¿Qué creen que pase si yo le saco la media a estos 24 números? ¿Qué significará el resultado? ¿Qué dicen? Si yo le saco la media a estos 24 números, ¿no? Que son puros ceros y unos, ¿cuál será el resultado? ¿O qué me dirá eso, no? La media en el fondo es, ¿no? La sumatoria de los datos, como aquí teníamos, ¿no? La sumatoria de los datos dividido entre la cantidad de datos, ¿no? En este caso, como es la muestra, la sumatoria de los datos en la muestra dividido entre el número de, o el tamaño de la muestra. En este caso debería ser algo similar, ¿no? ¿Qué tal si yo sumo todo esto y lo divido entre el tamaño de la muestra? ¿A qué será igual eso? Bueno, ahí Marta escribe. Bueno, no sé cómo está la señal para los demás, si me escuchan. Tal vez está algo entrecortado. Hola. Hace rato sí, un cachito como que se la cortaba, creo, pero luego lo escuché bastante bien. Ya, qué bien, estoy bien. Entonces sí, tal vez era mi señal entonces que estaba un poco rara. Ya. Eh, ¿A qué creen que sea igual esto? ¿No? Si tengo esta variable de puros ceros y unos, si yo le saco el promedio. No, puedo hacer algo similar como hemos hecho antes, ¿no? La sumatoria de los datos, ¿no? La sumatoria de todo esto. Y lo divido entre la cantidad de la muestra, ¿no? Entre 24. En el numerador, que es la sumatoria de esto, ¿qué me dirá esa suma, ¿no? Si yo sumo todo esto, ¿qué significará o qué representará esa suma? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué pasa si yo sumo todos los unos de estos 24 datos? ¿Qué información será esa? Tendría como eh, los lagartos con una edad, ¿no? Sería los lagartos con una edad mayor a 4 años, ¿no? Serían los lagartos con una edad mayor a 4 años. Si yo sumo todos los unos y ceros, ¿no? Los lagartos con una edad mayor a 4 años. Entonces tendría los lagartos con una edad mayor a 4 años, que aquí podemos hacer, ¿no? Si yo sumo puro los unos, he encontrado 14. Hay 14 lagartos con edades mayores a 4 años, ¿no? Ese es el numerador. Si ese 14 yo le divido entre 24, que sería el concepto del promedio, tengo 0,58. ¿Qué significará o no? ¿Qué les parece que significa ese 0,58? ¿Tendrá alguna lectura, alguna interpretación? Serían, digamos, todos, o sea, serían los lagartos mayores o sea, perdón, sí, los lagartos mayores de 4 años divididos entre el total.
está bien, este es este, ¿no? Este valor representa eso, pero ¿cómo se interpretaría este 0,58, ¿no? ¿Cómo uno podría interpretarlos, ¿no? ¿Qué dice? Pero 58% de los lagartos son mayores. Eso, ¿no? Noten que estamos usando el concepto de la media, pero hemos encontrado usando ese concepto de la media un porcentaje, ¿no? Este 0,58 si yo lo multiplico por 100, eso es el 58.3, ¿no? Si lo multiplico por 100, entonces esto se interpretaría como el 58.3 de los lagartos tienen una edad mayor a 4 años. ¿Mm? Tienen una edad mayor a 4 años. Entonces, cuando yo lo multiplico esto por 100, esto es un porcentaje. Antes de hacer esa multiplicación, esto de acá se denomina una proporción, ¿no? Se denomina una proporción. ¿Y qué había sido una proporción? Es un caso particular de la media. No es un caso particular de la media cuando los datos son binarios o son dicotómicos, ¿no? Son unos y ceros, ¿no? Cuando la media son unos y ceros, entonces cuando los datos son unos y ceros, la media en realidad normalmente tiene el nombre de una proporción. Y si esa proporción la multiplico por 100, tengo un porcentaje. Entonces ahí es importante mencionar que como un caso particular de la media tenemos a la proporción. Aquí voy a poner, ¿no? Como un caso particular de la media, ¿no? Como un caso particular de la media, se tiene a la proporción, a la proporción. Esto ocurre, ¿no? Esto ocurre cuando los datos, ¿no? Cuando los datos son, son binarios, son dicotómicos, ¿no? Dicotómicos, binarios también que se les dice, ¿no? Cuando los datos son dicotómicos binarios. Es decir, ¿no? Es decir, esta proporción muestral nosotros estamos diciendo tenemos la media muestral, ¿no? Pero cuando los datos son binarios, vamos a utilizar a la proporción muestral. Vamos a utilizar a la proporción muestral como su equivalente, ¿no? Siempre y cuando los datos sean binarios, ¿no? Que es esta proporción. Y que según nuestra definición sigue siendo exactamente igual a una a una media, ¿no? Es la sumatoria de los xy, ¿no? La sumatoria de los xy dividido entre n, ¿no? Sigue siendo exactamente igual, ¿no? Esta sumatoria sobre la muestra de los xy sobre n. Ahora hay una característica que acabamos de identificar, ¿no? Cuando yo sumo los unos y ceros, ¿no? Si son puros valores binarios, lo que yo tengo es el conteo de las características de interés, ¿no? Si sumo esto, he encontrado que hay 14 lagartos que son mayores a 4 años. Entonces, esta sumatoria de xy de aquí, en el fondo es un conteo, ¿no? En el fondo esto es un conteo. Que me dice es un conteo, ¿no? Es la cantidad de elementos que tienen, ¿no? Una característica A de interés, ¿no? Por eso esto le vamos a llamar como la proporción de A, ¿no? La proporción de algo, ¿no? Esta A es la característica que estoy estudiando. En este caso, los que son mayores de 4 años, ¿no? La proporción de los que son mayores de 4 años es equivalente a sumar estos unos sobre n, o lo que es lo mismo, contar cuántos unos hay, ¿no? Voy a contar cuántos unos hay, que habían 14, y lo voy a dividir entre n, ¿no? Estas dos fórmulas son equivalentes, digamos, ¿no? Y esta es la idea de una proporción. Esta de aquí es la idea de una proporción. Una parcialidad, ¿no? Una cantidad, en este caso de lagartos mayores a 4 años, sobre el total de lagartos en la muestra. Este es el concepto de una proporción, ¿no? Este es el concepto de una proporción que tiene un origen finalmente muy parecido a la norma, a la media, ¿no? Por lo tanto, este es un valor
o sea, que se aplica en realidad con valores cuando son dicotómicos o binarios. Entonces, de esta forma nosotros podríamos también utilizar el teorema del límite central, ¿no? Podemos decir, bueno, esta proporción de una característica A de interés, ¿no? De alguna característica A de interés, entonces yo podré también decir que bajo ciertas circunstancias esta se distribuye como una normal también, ¿no? Como una normal. De tal manera que su centro, ¿no? Aquí voy a irme a la normal que teníamos. Esto es lo que decíamos de la... esto es lo que decíamos de la media muestral. Como ahora voy a trabajar con la proporción muestral, ¿no? Como ahora voy a trabajar con la proporción muestral, que es esta, yo voy a tratar de utilizarla en el mismo sentido, ¿no? En vez de la media voy a utilizar a la proporción, ¿no? A la proporción. Dada alguna característica A, la voy a omitir esta A por el momento para pensar que esto es genérico para cualquier característica, ¿no? Vamos a sobreentender que es sobre una característica A. Entonces, esta proporción muestral, bajo ciertas circunstancias, igual se va a distribuir como una variable normal, ¿no? Como una variable normal. Su promedio, el promedio poblacional, este mu de x, en realidad para nosotros será la proporción poblacional, que simplemente la podemos denotar con P, ¿no? Tendrá su centro en la proporción poblacional, que simplemente será P. Y esta varianza debería mantenerse algunas de estas características, simplemente será esta será la varianza de una proporción, ¿no? de valores dicotómicos, ¿no? Este sigma p elevado al cuadrado, ¿no? Esta de acá sería la varianza sobre datos dicotómicos dividido entre n, ¿no? Entonces, lo único que nos falta en este punto es determinar qué forma tendrá este sigma cuadrado de p, ¿no? Para tener completamente nuestra proporción en términos de la normal, digamos, ¿no? La pregunta es qué forma tendrá este sigma cuadrado de P, ¿no? Este sigma cuadrado de P. Recordando, ¿no? Recordando que en el fondo nosotros, el sigma cuadrado de P en términos de fórmula, o el sigma cuadrado, ¿no? En términos de fórmula, ¿qué era? Era la sumatoria sobre el universo de las xi, ¿no? De las x. Voy a escribir la fórmula corta de esto. De las xi al cuadrado sobre n menos x menos mu al cuadrado, ¿no? Para la varianza poblacional esta es la fórmula corta, ¿no? Para la varianza poblacional esta es la fórmula corta. Yo quiero saber si esto tendrá alguna reducción en particular, ¿no? Dado que estamos trabajando sobre datos dicotómicos, ¿no? Estos son datos dicotómicos. Entonces, esta fórmula de la varianza, ¿será que tiene algún cambio? ¿Se mantiene exactamente igual? Podemos observar esto, ¿no? Podemos observar la fórmula y hacer algunos reemplazos, ¿no? Hacer algunos reemplazos. Noten que esta sumatoria de acá, la sumatoria de xi al cuadrado, si las xi son ceros y unos, ¿no? Si las xi son ceros y unos, elevar un 0 o un 1 al cuadrado no tiene ningún efecto, ¿no? Si el 1 o el 0 lo eleva al cuadrado no tiene ningún efecto. Así que esta sumatoria, ¿no? De xi al cuadrado yo lo puedo ver simplemente como la sumatoria de xi, ¿no? Y ya no considerar ese cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy estudiando valores dicotómicos. Es un caso muy particular el de la proporción. Solo estudio valores dicotómicos de esta forma. Por ello, yo podría omitir este cuadrado, ¿no? Este se vería simplemente como la sumatoria de xi, ¿no? Esto únicamente pasa en la proporción porque estas xi son estos, ¿no? Son valores dicotómicos. Sumatoria de xi sobre n. El mu hemos dicho que se va a volver el valor poblacional, ¿no? Este mu es la proporción poblacional, es el P grande, ¿no? Sin sombrero es el P grande, ¿no? Ahora, algo interesante es que esto de acá es la definición de la media, ¿no? De la media poblacional.
la sumatoria de todos los xy, la sumatoria de puros unos y ceros sobre n. Esta es la media poblacional, este es el mu. Esa media poblacional, para mí, en términos de proporciones, es simplemente la p, ¿no? Es simplemente la p. Esta sería p menos p cuadrado, p menos p cuadrado. Lo que hace que mi varianza, ¿no? Mi sigma cuadrado de p tenga esta fórmula. Si factorizo, se tendría p por 1 menos p. Entonces, este sigma cuadrado de p tiene esta fórmula, ¿no? P por 1 menos p. Es decir, que aquí arriba yo podría reescribir esta normal de la siguiente forma, ¿no? Utilizando lo que acabamos de ver. Esta en realidad sería, tendría esta forma, ¿no? P por 1 menos p. Entonces, el estimador de la proporción también se comporta como una normal, con un centro en p, ¿no? Y una varianza de p por 1 menos p sobre n, ¿no? Entonces, esta es mucho más sencilla de construir, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Porque, bueno, el intervalo de confianza hereda básicamente estas características cuando hacemos intervalos de confianza, ¿no? Noten que el intervalo de confianza para la media tiene esta forma. X barra más menos z de alfa medios por sigma sobre raíz cuadrada de n. Yo ya tendría casi todos estos elementos. X barra va a ser el p, z de alfa medios ya lo voy a tener porque se va a mantener por el concepto de normalidad. Y este era el único que me faltaba, ¿no? Que esta era la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Que básicamente es este elemento, ¿no? La raíz cuadrada de esto. Y eso yo ya lo voy a tener acá. Básicamente va a tener que ser la raíz cuadrada de esto para tener el intervalo de confianza de una proporción. No es lo que queremos llegar. Ya. Entonces, a ver, vamos a continuar con este intervalo de confianza para la proporción la siguiente clase. Quería comentarles un par de cosas. Tengo una asamblea docente en el monobloque presencial de mi carrera que como soy de estadística, entonces y es un servicio para biología, entonces tengo una reunión tipo 10:30, entonces vamos a terminar un poquito antes para que pueda alcanzar a la reunión de docentes. Y quería aprovechar para mencionarles que por si acaso en el Classroom he subido ya las instrucciones para el póster estadístico que les comentaba en algún momento. Así que les voy a dar igual este tiempo para que puedan revisar eso en el Classroom. Son pósters estadísticos. Hay una página web de referencia donde están todas las características que tiene que tener el póster. La ponderación de hacer ese póster estadístico son de 20 puntos. Pueden hacerlo de manera individual o grupal hasta 5 personas. Bueno, y el tema principalmente es mejor si lo orientan a temas vinculados a biología, utilizando datos disponibles, ¿no? de biología, ¿no? Ahí los datos los pueden buscar seguramente en el internet o los pueden recolectar, ¿no? Tal vez lo mejor es buscar información ya recolectada, información ya disponible y utilizar justamente esa información para generar el póster estadístico, ¿no? Si recolectan los datos tal vez les demore mucho tiempo, ¿no? La idea es que utilicen mejor los datos que ya hay y sobre eso generen un póster informativo, ¿no? Es como finalmente hacer una infografía, ¿no? Donde ustedes transmiten una idea que quieren difundir utilizando datos estadísticos. Esa es básicamente la idea del póster, ¿ya? Así que no sé si tienen consultas, comentarios antes de terminar la clase de hoy. Ya, sí, este fin de semana voy a terminar de subir las clases, las sesiones, creo que nos faltan 2 sesiones subir, pero sí, las voy a subir el fin de semana, por favor, para que lo tengan disponible. Ya, ¿algún comentario más? Tal vez consulta. Ya,
Entonces, terminamos acá, por favor, y nos vemos el día martes. Nos vemos. Chao a todos, a todas. Chao, chao.